están sobre suelo municipal. Efectivamente hemos hecho coincidir el plazo con el del otro edificio, porque es lo lógico y natural, están comunicados, forman parte de un único recinto. Y bueno, pues en esa línea lo que esperamos es que los vecinos puedan empezar a disfrutarlo lo antes posible, y entendemos que estamos hablando, pues eso, aproximadamente podemos estar en torno a un mes. Yo creo que es una fecha prudente para que como tarde podamos empezar a ponerlo en marcha. No sé si alguno de ustedes me ha hecho alguna otra pregunta, creo que no. Y nada, y bueno, pues felicitar a los vecinos que en definitiva son los que vamos a poder utilizarlo. Luego la señora Marván creo que se refiere a la pregunta que tiene también para este pleno. Bueno, pregunta por algo muy concreto, sí que me dejaba un poquito en el aire parte de su intervención. Hemos gestionado con la Comunidad de Madrid, y eso ya desde ahora, desde principio de año, se están haciendo ellos cargo, por ejemplo, del servicio de limpieza, que hasta ahora era asumido por el Ayuntamiento, y también les hemos cedido la titularidad de los contratos de energía eléctrica y de agua, para que, bueno, pues 100% se hagan cargo. En estos últimos años ha sido duro, pero hemos ido consiguiendo que paulatinamente fueran asumiendo auxiliares administrativos. Y bueno, pues a partir ya de estas fechas de este año, pues 100% los gastos de estos edificios y en materia sanitaria a este respecto son asumidos por la Comunidad de Madrid. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. Punto de cumplimiento, mociones, ruegos y preguntas. Sí, hay una moción que presenta el equipo de gobierno. ¿Doy lectura? Expedientes de contratación, gestión integral del Servicio Municipal de Deportes mediante concesión administrativa. Habiéndose procedido a la apertura de las plicas presentadas por los licitadores en el procedimiento de contratación de referencia, en concreto los sobres A, que recogen la documentación administrativa, por la mesa de contratación constituida al efecto en fecha 16 de enero de 2012, consta en el acta extendida al efecto que resulta que licitan las mercantiles que a continuación se relacionan: RAT Investment SL y 4U Sport UT. A la vista de documentación administrativa presentada por las mercantiles arriba señaladas, se emitió informe por esta Secretaría en fecha 18 de enero del 2012 en relación a la valoración de aquella. En dicho informe se da por reproducido en el presente que se dice que, a juicio de quien lo emite, que respecto a la mercantil RAT Investment SL, que la citada mercantil presenta la documentación administrativa requerida en el apartado 1 sobre A del artículo 14 del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación, haciendo las siguientes observaciones. En cuanto al objeto social, que el artículo 46 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 dispone que las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propias. Que el objeto social definido en el artículo 3 de los estatutos que la citada empresa es de carácter muy amplio. Que el informante entiende, salvo otro parecer o criterio ajustado a derecho, que dicho objeto social no se corresponde con el objeto del contrato al que se licita en los términos definidos e inspiradores de los pliegos contractuales que rigen la contratación. Que el objeto social descrito en el apartado primero es, en calidad de intermediaria y o coordinadora, proveer y gestionar instalaciones, herramientas, marca comercial y otros medios a profesionales titulados o representantes de sociedades limitadas profesionales, o lo que en su caso aplique, ejerzan y desarrollan su actividad relacionada con la salud, proporcionando directamente la prestación a pacientes o clientes. Y el objeto del contrato que se persigue no es la práctica del deporte encaminada a la salud, o al menos no solo eso, sino la práctica y el fomento del deporte en todos sus ámbitos, la gestión del servicio público de las instalaciones deportivas municipales, la enseñanza de prácticas deportivas en las escuelas municipales, la dotación de material deportivo, la gestión de colonias y campus de verano y días no lectivos, y las tareas de conservación, mantenimiento, limpieza, mejora, reposición de las instalaciones deportivas municipales.
que las razones que sustentan el criterio del informante constan en el texto del informe emitido y que se dan ahora por reproducidas. B. En cuanto a la solvencia técnica, económica y financiera, que si la mesa de contratación entendiere que se cumplen con el objeto social, el informante entiende que los documentos de solvencia tanto técnica como económica y financiera aportados por la mercantil RAT Investment, de conformidad con el artículo 9 del pliego de condiciones administrativas, no se pueden considerar acreditadas de las referidas solvencias, por cuanto que, en la medida en que se trata de documentos relativos a experiencia de otras empresas que ponen a disposición de medios técnicos o bien medios económicos y financieras. Dichas terceras empresas realizan una declaración de puesta a disposición de medios y aportación de solvencia técnica, económica o financiera a favor de RAT Investment. Y sin embargo, no concurren a la licitación por ninguno de los medios previstos en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público, artículos 46 y 48, y en el pliego de condiciones administrativas, concretamente en el artículo 8 del mismo, que regula la capacidad para contratar. Que no obstante, el artículo 52 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 dispone que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellos, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de estos medios. Respecto de la mercantil 4U Sport UTE, que la citada mercantil presenta la documentación administrativa requerida en el apartado 1 sobre A del artículo 14 del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación, haciendo las siguientes observaciones. A. En cuanto al objeto social y capacidad jurídica, que se presenta compromiso de constitución en UTE por parte de 4 mercantiles que aportan cada una de ellas los documentos que acreditan su capacidad para participar en el procedimiento de contratación, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del pliego de condiciones administrativas y artículo 48 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007. 2 de las mercantiles interesadas tienen como objeto social la gestión de instalaciones deportivas, objeto que se corresponde con el del contrato al que se licita. B. En cuanto a la solvencia económica o financiera, que respecto a la solvencia económica o financiera, de conformidad con el artículo 9.1 apartado primero del pliego de condiciones administrativas, se aportan declaraciones apropiadas de entidades financieras de conformidad con el anexo 4, en los términos exigidos en el pliego y en la ley, observándose un error material en la fecha de 2 documentos que podrá ser subsanado. Y, en cuanto a la solvencia técnica o profesional, de conformidad con el artículo 9.1 apartado segundo del pliego, a juicio de quien informa, se entiende no acreditado el requisito de relación con los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 3 años en la gestión de servicios deportivos, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. De conformidad con el anexo 5 o, en todo caso, la acreditación de al menos un contrato de esta naturaleza en los últimos 3 años. Que deberá requerirse la aportación de documentación, entendiéndose que queda acreditada la solvencia si al menos lo hace una de las 4 empresas que se comprometen a constituirse en UTE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48.4 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público. En el informe de referencia se concluía que, a juicio del informante, que inicialmente ninguna de las mercantiles reúnen los requisitos para poder tomar parte de la licitación, debiendo excluirse a la mercantil RAT Investment SL por cuanto que su objeto social no se corresponde con el objeto del contrato al que se licita. No obstante, para el caso que la mesa de contratación entendiere lo contrario respecto de la mercantil RAT Investment SL y para el caso de la mercantil 4U Sport UTE, las deficiencias en la acreditación de la solvencia por ambas son subsanables, por lo que había de concederse un plazo máximo de 5 días naturales a los efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, para recabar de estos las declaraciones oportunas sobre las certificaciones de documentos presentados, así como para la presentación de otros documentos complementarios de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del pliego de condiciones administrativas. Asimismo, debía requerirse a la mercantil 4U Sport UTE para que subsanara las deficiencias materiales y formales indicadas.
Reunida nuevamente la mesa de contratación en fecha 19 de enero del 2012, al efecto de determinar la acreditación de la documentación administrativa por parte de las mercantiles referidas, resulta que, respecto de la mercantil Rat Investment SL, se entiende, por 5 votos a favor y 3 votos en contra, que no acredita la vinculación del objeto social de las escrituras aportadas por la mercantil con el objeto del contrato de concesión que se define en estos pliegos de condiciones aprobados al efecto, entendiendo como un defecto no subsanable, por lo que no se entra a valorar la acreditación de la solvencia técnica y financiera aportada por la empresa. En cuanto a la mercantil 4 West por UTE, se propone por la mesa de contratación la subsanación de defectos de forma, así como el requerimiento para la acreditación con arreglo al pliego de condiciones de la solvencia técnica y financiera, para lo cual se le da un plazo de subsanación de 5 días naturales a partir de su comunicación por parte del secretario de la mesa, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/2007 de contratos del sector público. Resultando que a la vista de la propuesta realizada por la mesa de contratación en sesión de fecha 19 de enero del 2012 y de lo informado por el técnico de contratación en fecha 23 de enero del 2012, de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Contratos del Sector Público, se propone al Pleno de la Corporación, órgano competente para resolver conforme al apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, excluir del procedimiento de contratación a la mercantil Rat Investment SL por considerar que no queda acreditado que el objeto social de la misma esté comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de su actividad de conformidad a lo establecido en los artículos 46.1 y 57.1 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, entendiendo una falta de los requisitos exigidos en la ley para contratar con la Administración de carácter insusanable, de acuerdo a lo establecido en los artículos 54.1 y 2 y 32 letra B de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. Segundo, notificar a la mercantil Rat Investment indicándole los recursos que contra el acuerdo en su caso proceden. Ya está. Sí, esto de... ¿Se vota la urgencia? Sí. ¿Se vota? La urgencia. Señora Lilian. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a abstener porque aunque sí es cierto que Juan me ha informado sobre la urgencia de este punto y mi compañero Javier me ha dicho que la habían colgado en el mail, yo no he tenido hoy acceso a mi mail personal, con lo cual no lo he podido ver y no me lo he podido estudiar. Gracias. Señor Cobo. Aquí, en síntesis, el acuerdo que se nos presenta es que al pliego de deportes se han presentado 2 empresas, las cuales las 2 no presentan los requisitos de solvencia según el informe jurídico, aunque se dice que es subsanable lo de la solvencia, y que una de ellas es que ni siquiera tiene por objeto el tema del deporte. Y aquí la cuestión de fondo es que después de todo el tránsito que hemos recorrido en torno al deporte, la piscina municipal está cerrada, los trabajadores que estaban allí están en la calle, los vecinos no tienen servicio y al final la montaña parió un ratón, porque aquí se gastó en un pliego de deportes que iba a ser muy garantista, que era una cosa impresionante, un pliego de deportes que no lo podían abordar los servicios técnicos municipales, 40 y tantos mil euros, o sea, casi 8 millones de las antiguas pesetas, o sea, cada folio 400 o 500 euros, vamos, que dar las buenas tardes a Garrigues o a Cuatro Casas y te cobran menos que cada folio de este informe. Y al final de todo este pliego, pues se presenta una empresa que ni tiene por objeto el deporte, otra empresa que pues parece que no tiene la solvencia suficiente, y el acuerdo es excluimos a una de las empresas y al final la otra, que de momento no tiene solvencia, pues es la única que queda para la mesa de la contratación. ¿No sería mejor ya dejarse de experimentos? La piscina está cerrada, el servicio no se está prestando en las condiciones adecuadas, que lo haga el ayuntamiento.